Bienvenidos, amados todos. Gracias por sacar tiempo para poder compartir juntos la palabra de Dios y poder reflexionar alrededor de ella. Bienvenidos. Qué bueno que también nos dan la oportunidad de entrar a sus casas también a través de los medios que nos permite el Señor en este tiempo. Y el día de hoy estamos compartiendo la segunda parte del sermón o de la enseñanza que tiene que ver con el establecimiento de la iglesia del Señor y las demandas que hace Dios también de nosotros. ¿Cómo establecer? ¿Cómo se establece la iglesia del Señor y qué demandas hace Dios a su iglesia de acuerdo a ese modelo de la iglesia de Éfeso? Un modelo bastante amplio que lo vemos a través de diferentes pasajes en toda la Escritura. Nos permite tener un panorama bastante amplio al respecto. Ahora, Dios creó todo bueno, Dios lo creó todo bueno, y ese bueno tiene que ver con saludable desde el principio. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, al final dice que todo era bueno y en gran manera, incluyendo al hombre en su creación. Y ese bueno nos habla de balance, y el balance es el resultado de la salud de los sistemas en los cuales nos movemos, nos desarrollamos, inclusive el mismo cuerpo. Cuando cada sistema en el organismo está funcionando correctamente, en balance, eso nos habla de una buena salud. Una iglesia saludable, una iglesia creciente, que nos invita ahora a través de la palabra a poder ver en la iglesia de Éfeso un modelo que nos pueda traer claridad y dirección también a nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Y como Dios lo creó bueno y nos dio ese balance en el crecimiento también de la iglesia, es a través de esto que nos permite ahora poder expandir el reino de los cielos. De eso se trata. Una iglesia saludable es una iglesia que también expande el reino de los cielos. Y como venimos viendo, la iglesia y su razón de ser, su esencia, nos invita a ser una iglesia también referente en nuestra comunidad, una iglesia de referencia y también una iglesia relevante, una iglesia que tiene algo que decir y algo que aportar a su comunidad, porque el Evangelio trae eso, trae luz, trae esperanza también a los pueblos. Bendito sea el nombre del Señor. Y hemos visto en la semana pasada, estuvimos viendo todo ese proceso desde la fundación de la iglesia de Éfeso en el capítulo 18 y 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y pudimos ver esa preparación del Evangelio, cómo se presentó el Evangelio, esos primeros discípulos que se hizo primero a través de Apolos, luego Pablo los confirma y luego amplía las redes y expande ese trabajo a todo Éfeso y aún partiendo de Éfeso a toda Asia Menor. Se hicieron milagros, muchos milagros, al punto de que a Pablo le arrebataban o le tomaban a escondidas sus paños con los que él secaba su sudor y los ponían sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Pero también vimos algunos conflictos que se presentan al momento de presentar el Evangelio del Reino. Y uno de ellos tiene que ver con ese conflicto espiritual, por ser Éfeso ese lugar tan asiduo a la parte oculta, a esa parte de la adoración, en ese templo que incluía no solamente la prostitución, la sexualidad de manera incorrecta, sino también esa parte oculta, diabólica, que se vivió. Tanto así que cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, siendo ya Timoteo pastor de esta iglesia, note que es uno de los lugares más fuertes o que con más claridad hace mención de esto en el capítulo 6 del verso 10 al verso 18, donde se habla acerca de la armadura del creyente o la armadura de Dios que Dios ha dado al creyente, y se habla de que no tenemos lucha contra sangre y carne, y especifica y da mayor claridad al respecto. No es casual que sea la iglesia de Éfeso a la que Pablo escribe
de esta manera. No solamente vimos ese conflicto espiritual, sino que también vimos ese conflicto en el aspecto legalista judío. Cada ocasión que Pablo presentó el Evangelio, y aquí se hace mención también, vimos también a esos grupos judaizantes y vimos también el legalismo judío. Así que Pablo está enfrentando o confrontando poderes espirituales de maldad. Pablo está confrontando también el legalismo en Éfeso y está confrontando también los poderes económicos. En el caso de Demetrio el platero, que fue en la parte final de lo que vimos la semana pasada. Porque Demetrio hacía templecillos de plata junto con un grupo de hombres también dedicados a este negocio, y de eso vivían. Y quiero que me acompañen y leamos juntos la palabra de Dios ahí en el libro de los Hechos, capítulo 19, y podemos ver también desde el verso 23. Dice así: hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis de que este oficio, obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Están reconociendo el efecto, porque el Evangelio trae vida, el Evangelio trae luz, el Evangelio trae esperanza. El Evangelio derriba las barreras de oscuridad, de tinieblas, de ignorancia también, y permite que el hombre pueda acercarse al Señor. Y en esa faena y en esa experiencia que están teniendo los efesios, y a partir de Efesios se extiende a toda Asia también, Asia Menor, los seguidores de Diana estaban bajando, porque el Evangelio estaba creciendo y se estaba difundiendo el mensaje del reino de los cielos. Así que las ganancias de Demetrio y de todos los plateros empezó a verse afectadas. Y él provoca este alboroto en Éfeso, y tomando como argumento luego, como dice el verso 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y al formarse el alboroto, se llama las plazas, y es interesante cuando vemos esto, amados, porque a veces las masas suelen ser volubles. A veces no se entiende de qué se está hablando, pero la gente está hablando. A veces no se sabe por qué se está protestando, pero la gente está protestando, y a veces no reconocemos argumentos, no vemos las diferentes aristas, sino que inmediatamente tomamos una posición basado en algo que alguien dijo o porque alguien nos sedujo a estar allí. Y el verso 32 nos dice: y unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y pasaron casi 2 horas gritando. Cuando se quiso dar razón de la fe de Pablo y de los discípulos, empezaron a gritar por espacio de 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Y hecho este escándalo, ya las autoridades pues intervinieron, porque podía prestarse para una interpretación de sedición frente al Imperio Romano. Y eso hizo que callara el alboroto. Pero fue grande el estruendo. Y como vemos, poderes que están siendo tocados cuando se comparte el Evangelio, para que estemos claros y no pensemos que una vez que la palabra de Dios se comparte, todo el mundo va a acceder de manera positiva a él.
o que todos van a reaccionar favorablemente al mensaje del reino de los cielos. Cada uno, amados, apela a sus intereses personales. Cada uno apela a sus intereses creados. ¿De qué manera me afecta? Y perdiendo de vista lo realmente importante, que es el conocimiento de Dios, la salvación del alma y una vida eterna, a la cual Dios nos está llamando. Visto todo esto, nos damos cuenta que ese establecimiento de la iglesia en Éfeso no fue nada fácil, no fue nada sencillo, no fue nada que se pudiera hacer con facilidad en estos días, amados. Por eso es tan importante poder estar puesto en la posición que Dios quiere que nosotros estemos, porque van a venir dificultades, van a venir tiempos difíciles, va a venir oposición, y ahí es donde tenemos que reconocer el propósito de Dios, el plan de Dios, el tiempo de Dios con nosotros, con su iglesia. Pasada esta escena, ya estamos viendo una iglesia que ha ido creciendo, una comunidad de creyentes que ha ido creciendo, un desarrollo de discípulos de Jesucristo que han estado creciendo también. Y llega el momento donde Pablo parte, pero después de un tiempo, aunque es el capítulo siguiente del libro de los Hechos, el capítulo 20, ha pasado algún tiempo, no fue inmediato, pasó algún tiempo, y vemos desde el verso 17, que los invito a ver en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Pablo dice así: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. El verso 17. Pablo ha hecho un recorrido y se ha venido por las costas hasta llegar hasta Mileto, y de allí llama a los ancianos de Éfeso, los hace llamar para que estén ahí, porque hay algo importante que Dios tiene que comunicarle a través de Pablo. Y Pablo está en esta ocasión bajo ese cuidado pastoral, bajo esa unción apostólica, porque fue el enviado a los gentiles y el que estableció también esta iglesia, y bajo un cuidado pastoral y bajo una visión profética también de lo que iba a acontecer en Éfeso, porque no era una ciudad fácil tampoco. Llegan a donde Pablo está, y leo desde el verso 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, les declara Pablo a estos ancianos de Éfeso. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo no reprendió, Pablo no se amedrentó, sino que está entendiendo su propósito y que ahora va a ir a Jerusalén. Y está sabiendo por revelación de Dios que lo que le espera son prisiones. Lo que le espera es persecución también. Pero como Pablo sabe que no va a verlos más, hay cosas importantes que tiene que comunicarle a la iglesia de Éfeso. De Éfeso y a todas aquellas que han leído también esta carta, incluyéndonos a nosotros hoy. Verso 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. No me van a ver más. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad
por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y Pablo le dice a estos ancianos que los movió de Éfeso y los llevó a Mileto: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. O sea que una vez que la iglesia ha sido establecida, una vez que la iglesia ha sido organizada, una vez que la iglesia ha sido ordenada, equipada y establecido su liderazgo, y Pablo parte y no los va a ver más, Pablo les dice: en medio de ustedes van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. O sea, van a tratar de apoderarse, van a tratar de hacer daño, van a tratar de confundir. Gente que va a entrar en medio del pueblo del Señor. Y el verso 30 también nos dice: y de vosotros mismos, o sea que de dentro del seno de la iglesia, de esa nueva comunidad de creyentes, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Y qué idea más perversa, amados? Tratar de apoderarse del pueblo de Dios, apoderarse de la conciencia y tratar de hacer discípulos para nosotros mismos y no para el Señor. Pablo les advierte a los ancianos. Una vez que ellos escuchan esto y que Pablo no lo van a ver más, al final ellos lloran, se arrodillan, oran juntos, Pablo se va, pero ellos quedan con cierta tristeza por causa de que no van a ver más al apóstol, no van a ver más a Pablo en medio de esto, en medio de ellos como iglesia. Luego, si nosotros hacemos una revisión ahora de la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que de hecho ya se las escribe estando preso, estamos hablando del año 60 al 64 aproximadamente del primer siglo, nos vamos a encontrar lo que Pablo le escribe a la iglesia, y algunas de ellas tienen que ver con esa amonestación que les hizo a los ancianos allá en Mileto. Pablo, en medio de esta realidad, Pablo empieza a describir la naturaleza de la iglesia. Pablo les habla a ellos de las luchas. Pablo les habla a ellos de el establecimiento del reino. Y yo los invito que ustedes puedan revisar también la carta a los Efesios, porque es el resultado de ese trabajo que se hizo, de esa plantación que se hizo y de esa realidad a la cual se sometió la iglesia de Éfeso. Las presiones culturales, las presiones espirituales, las presiones económicas, las presiones legalistas también que hubo en ese lugar. Lo cierto es que el pastor que Pablo establece en Éfeso no es ni más ni menos que su hijo en la fe, su compañero de viaje, su discípulo Timoteo. Y la primera carta de Pablo a Timoteo confirma también esto que estamos hablando. Le exhortó a aferrarse de su fe en Cristo. Les habló acerca de los falsos maestros que habían ya, cosa que ya él había anunciado. Les habló acerca de la adoración pública. Le enfatizó la importancia de la oración y el orden dentro de las reuniones en la iglesia. Y vuelve al final a referirse a los malos maestros, diciéndole a Timoteo cómo reconocerlos y cómo enfrentarlos también. Así que aquello no fue algo que Pablo habló en el aire. Efectivamente le tocó a Timoteo tiempo después enfrentar esto, a los falsos maestros y todas las dificultades que surgieron de dentro de la iglesia a través de las malas actitudes de algunos y también de afuera para hacerle daño a la iglesia del Señor, la cual es su cuerpo también, como bien nos dice la carta
a los efesios. Encontramos varias cosas aquí, amados, que necesitamos revisar. Cuando hablamos de la iglesia del Señor, necesitamos entender que la iglesia tiene una razón de ser, como venimos hablando desde la semana pasada. La iglesia tiene una razón y tiene una esencia también. La iglesia debe ser referente y también relevante a su sociedad. Y eso nos habla de una iglesia con propósito, una iglesia que está marcada con una visión de parte de Dios para ese lugar donde Dios la establece. Y recuerde, amados, cuando hablamos de iglesia no hablamos de las instalaciones, no hablamos de la estructura, ni aún hablamos del esquema organizacional, hablamos de la comunidad de creyentes. Así que el establecer la iglesia del Señor no se trata ni se puede desarrollar el servicio a Dios y cumplir el llamado de la iglesia alrededor del carisma de una persona, porque nosotros somos transitorios. Vamos a estar un tiempo, probablemente algunos estarán mucho tiempo en una sola congregación, pero aún así no vamos a estar por siempre. Así que la vida de la iglesia no puede girar alrededor del carisma de una persona, porque cuando esta persona no está el peligro de que todo se venga abajo en esa personalidad. No se puede establecer la razón de ser o el propósito de la iglesia alrededor de las estructuras. Eso no dicta lo que hace la iglesia. Ese es un recurso, eso es una herramienta para que la comunidad de creyentes pueda servir, ya sea a sí misma como gente congregante o a su comunidad. Así que la estructura no va a marcar el propósito. Las tradiciones tampoco, porque las tradiciones cambian al pasar los tiempos, ni podemos establecer el propósito de la iglesia alrededor de las finanzas, porque estaríamos quejándonos permanentemente de que no tenemos dinero para hacer una u otra cosa. La razón de ser, necesitamos revisar lo que Dios nos ha hablado y lo que Dios quiere hacer también en medio de su iglesia. Usted, amado, que me está escuchando, usted, amado, que nos está viendo a través de este medio, queremos animarle a servirle a Dios, pero que de alguna manera nosotros podamos ser creyentes de la palabra y podamos ser discípulos de Jesucristo, que no nos aferremos a los dogmas, a las tradiciones, a las costumbres, que no ejerzamos el servicio, el ministerio de la iglesia solamente pensando en las estructuras o en el carisma de una persona en un momento dado. Porque nos puede pasar lo que sucedió con la iglesia de Éfeso al final. Alrededor del año 95, y si Pablo escribe la carta a Timoteo alrededor del año 60, probablemente en su primera prisión en Roma, estamos hablando ahora del año 95, han pasado alrededor de 35 años y queremos verlo dentro de ese contexto. Pablo profetizó sobre la iglesia y vemos el cumplimiento cuando el apóstol Juan escribe a las iglesias de Asia, este mismo conjunto de iglesias de las que está hablando el libro de los Hechos en la fundación de Pablo y cómo desde Éfeso corrió el evangelio en toda Asia. Son esas 7 iglesias de las cuales nos habla Apocalipsis 2 y 3. Estas 7 iglesias. Y hace mención de esa primera iglesia, Éfeso, por ser Éfeso la puerta de entrada, por ser Éfeso la ciudad más importante en esta región de Asia Menor. Y cuando Juan escribe, estamos viendo en qué se ha convertido la iglesia de Éfeso. Y le dice a partir del verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estamos hablando de creyentes de segunda generación. Todo lo que vimos en el libro de los Hechos
y aún en la carta a Timoteo, son los creyentes de la primera generación, esa comunidad de creyentes que Pablo comenzó y que luego hizo de ellos discípulos de Jesucristo, y se dio toda una expansión en Asia Menor. Las redes fueron tiradas, se expandió el mensaje del reino y muchas ciudades fueron alcanzadas a través de ese trabajo a partir de Éfeso. Y fue el resultado, y encontramos una primera generación de creyentes, ya luego de 35 años y habiendo vivido todas las luchas, las pruebas, los ataques, las amenazas de adentro y de afuera. Aquí vemos un retrato ahora de en lo que se convirtió la iglesia de Éfeso 35 años después. Dios les está hablando, el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia dentro de esta visión, de esta revelación que Dios le dio al apóstol Juan para que les escribiera a la iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué estamos haciendo con la iglesia del Señor? Porque no es nuestra iglesia, amados, ni aún la iglesia de la denominación o del concilio. Es la iglesia de Jesucristo, la cual Él compró a precio de su propia sangre, siendo el mismo entregado, siendo el mismo sacrificado como un cordero sin mancha. Así que Él compró a su iglesia, la estableció en el fundamento de su propia sangre y de la sangre de los mártires que ha corrido y ha llenado las calles de este mundo. Es la iglesia de Jesucristo. Y Dios le hace una invitación ahora a esta iglesia y le dice: por cuanto mira de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Recordando, amados, de la manera que amamos y servimos al Señor cuando le conocimos, si ese amor se mantiene igualmente fervoroso el día de hoy, ferviente hacia el Señor el día de hoy, hacia Él y hacia el servicio de su iglesia el día de hoy. Hay una invitación de parte del Señor, tomando en cuenta que estamos cerca de la venida del Señor. No podemos asegurar ni aseverar la fecha ni cuándo. Lo cierto es que sentimos, amados, que su venida está cerca. Y Dios también le está hablando a su iglesia, ya no solamente a la iglesia de Éfeso, sino que nos está hablando también a nosotros, a toda su iglesia el día de hoy. Revisemos nuestros caminos, veamos, amados, de dónde hemos caído, qué cosas hemos descuidado en nuestras vidas, y fortalezcámonos ahora en el Señor, porque su venida está cerca. El Señor termina diciendo en la carta a la iglesia de Éfeso: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Y es lo que todos esperamos. Nos fortalecemos en el Señor. Señor, queremos agradecerte este tiempo que nos permites, Dios, de poder alabarte juntos, poder entrar a tu palabra juntos también y recibir también, Señor, tu dirección y tu amonestación también de manera unida el día de hoy. Te adoramos, Dios. Sigue fortaleciendo a tu iglesia, sigue fortaleciendo las comunidades misionales, sigue fortaleciendo al liderazgo, sigue fortaleciendo, Señor, a tu pueblo. Sigue abriendo puertas y dándonos entendimiento para poder ver y entrar por esas puertas que tú estás abriendo en este tiempo, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Te alabamos, Señor, y reconocemos que sin ti no podemos, que la gloria pertenece a ti, que la iglesia es tuya, que los hombres que has redimido has sido tú que lo has comprado a precio de tu propia sangre.
Los bendecimos, oh Dios. Y te pedimos, Señor, que nos permitas hacer de ellos discípulos tuyos también. Danos la gracia, el entendimiento, y que en medio de aquellos lobos rapaces y en medio de aquellos que se levantan hablando cosas perversas para arrastrar detrás de ellos el rebaño, Señor, danos la capacidad y la entereza de enfrentarlos. En el nombre poderoso de Cristo, bajo tu gracia, bajo tu unción, bajo tu sabiduría y tu dirección, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú levantas a un pueblo poderoso y preparas a tu iglesia, Señor, para un tiempo glorioso. Oh, a ti sea toda la gloria, porque a ti pertenece el imperio, el poder y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Y si revisamos la carta a los Efesios, con mayor autoridad podemos decir, hermanos, en Dios siempre hay algo más. Bendiciones.